Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos en entrevista exclusiva a una persona muy peculiar. Ella se dedica a la magia. Ella es Santa Muertera, parapsicóloga, Adriana Carbonell. ¿Cómo estás, Adriana? Hola Henry, muy bien, muchas gracias. Aquí, muy contenta de estar contigo. Gracias por invitarme. No, de verdad que yo te doy las gracias a ti por abrirme un espacio en tu agenda que yo sé que es apretadísima. Tienes mucha gente que constantemente te está hablando, te está pidiendo lecturas, te está pidiendo trabajos místicos y todo esto. Yo entiendo que tienes una agenda muy apretada porque sé también que eres una muy buena bruja, muy efectiva, y es por eso realmente que he querido hacerte esta entrevista. Así es que, ¿qué te parece si empezamos? Perfecto, claro que sí. Háblanos un poquito de ti, Adriana, por favor. Dinos quién eres, a qué te dedicas, cómo es que haces todo esto, cómo es que has llegado a estar en donde actualmente te encuentras. Cuéntanos de ti, por favor. Pues como ya dijiste, mi nombre es Adriana Carbonell. Ya tengo muchos años, yo creo que un poco más de 20, dedicándome a la magia. Y esto es porque desde chiquita mi abuelita y mi mamá me empezaron a enseñar un poquito de las cosas que ellas sabían. Mi mamá no se dedicaba tanto a eso, mi abuelita era la que siempre hacía, ya sabes, rituales pequeños, que para que el dinero, que para la abundancia, y así me fueron enseñando poco a poco. Desde los 15 ya leía yo las cartas, entonces desde ese tiempo me empezó a llamar muchísimo la atención todo esto esotérico y por eso es por lo que me he dedicado a ayudar a las personas y pues las ayudo de diversas maneras, como bien dices, pues de pronto haciendo trabajos esotéricos, de pronto a lo mejor leyéndoles las cartas, que eso también les sirve también de guía para que ellos puedan saber más o menos hacia dónde ir, ¿no? Porque hay veces que dicen, no sé qué hacer en este momento y las cartas les sirven como esa guía para poder tomar una decisión. Oye, Adriana, ahora que comentas acerca de pues las lecturas de tarot, cartas y todo esto, hace un tiempo tú me leíste las cartas. Yo yo siempre te lo he dicho y mucha gente lo sabe, no creo mucho en las cartas, pero tengo que admitir que aquella vez que tú me leíste las cartas, dijiste que iba a tener un bebé. Yo Sí, me me acuerdo, reí. porque ¿Sabes? ya tenías a tus dos nenes. Ajá, pero ¿sabes por qué me reí? Porque yo ya me había hecho la vasectomía. Yo ya me había hecho la vasectomía en ese entonces. Entonces yo me reí. Es imposible que yo voy a tener un bebé, ¿no? Y dije, pues bueno, Teóricamente. pues bueno. Y resultó, pues me hice una prueba yo, porque salimos embarazados mi esposa y yo. Obviamente yo confío plenamente en mi esposa. Entonces yo dije, pues algo salió mal conmigo, ¿no? Entonces fui a hacerme un examen, una auscultación con el urólogo y efectivamente el lado izquierdo quedó mal ligado. Y entonces por ahí salió el bebé de las cartas que... ¿Te acuerdas? O sea, y Sí, sí, me acordé de ti, dije, o sea, ya no sabía si decir cosas buenas de ti o cosas malas. Porque, o sea, bruja. De verdad que, amigos, o sea, ella predijo que iban a ser mi bebé contra todo pronóstico científico, ¿vale? Ella lo predijo. Entonces, es muy buena tarotista. Créanme, es muy buena tarotista. La gente que vaya a querer contactar con Adriana, aquí debajo van a estar saliendo las formas de contactarla. Su WhatsApp y va a estar saliendo también su canal de YouTube para quienes quieran suscribirse, seguirla y conocer un poco más de todo esto. Vayan y aprendan de la mejor tarotista, de quien para mí es la mejor tarotista, porque realmente esa predicción del bebé estuvo un poquito macabra, de admitirlo, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente mi bebé, bueno, ya saben todos ustedes la historia de mi bebé y todo esto, pero sí fue predicho ese nacimiento por Adriana Carbonell. Oye, Adriana, mira, es que tú de pronto hablas y yo veo por ahí detrás de ti algunas cosas. Veo lo que se destaca un poco más para mis ojos es una santa muerte. ujú, ¿Crees en la exacto. santa muerte?
Yo creo en la Santa Muerte, efectivamente. De hecho, incluso a veces hago trabajos con ella. No siempre, sí lo he de decir, pero sí hago trabajos con la Santa Muerte, sí creo en ella también. Y ¿Por te vas a qué? preguntar, ¿pero por qué? Sí, exacto. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, porque tú te ves una persona, o sea, ahorita la gente te está viendo, tu pelo morado, todo tu sonrisa, tu vibra es, bueno, yo diría que es positiva. A mí me llega una vibra positiva de tu parte, pero cuando yo veo a la Santa Muerte, la energía es totalmente negativa. Para mí, Para ti, densa, exacto. pesada. Es diferente. Entonces, yo por eso te pregunto, o sea, ¿crees en la Santa Muerte? Sí. ¿Por qué crees en la Santa Muerte? Bueno, mi historia a lo mejor te puede parecer chistosa de cómo empecé a creer en la Santa Muerte, pero lo que sucede es que cuando tenía alrededor de, no me acuerdo si 15, 16 años por ahí, yo soñé con la Santa Muerte. En ese entonces vivía en un departamento relativamente chiquito con mi mamá y mi abuelita. Entonces, desde el cuarto de mi abuelita, que esa vez me fui a dormir con ella, se veía el comedor. Y en el comedor, soñando, vi a la Santa Muerte parada en el comedor y que de pronto iba caminando hacia mí hasta llegar a la cama y que me cargaba. De ahí yo no supe qué significaba obviamente ese sueño en ese entonces. Sin embargo, afortunadamente en mi camino se fueron poniendo personas que me fueron explicando que ella quería protegerme, que ella sabía del potencial de dones que yo traía y que por eso es que también se acercaba a mí como para trabajar conmigo. Y desde ahí fue que yo empecé pues a empecé comprándome estampas, o sea, no empecé comprando la figura tal cual como la tengo ahora, y ya después poco a poco yo me fui comprando mis figuras. Ahorita esta es la única que tengo porque en mi mudanza se perdieron las otras, pero yo ya tenía como 6. Ok. Oye, entonces tú trabajas con la Santa Muerte, haces cosas con la Santa Muerte, la magia y todo esto, pero quiero que me aclares algo. ¿La Sí. Santa Muerte es magia buena o mala? Eso va a depender de la persona que la trabaje, porque siempre confundimos. A lo mejor como tú me dices, para mí es una vibra negativa, porque a lo mejor tú la asocias con cosas negativas que pudieron haber pasado anteriormente, ya sea a ti o a otra persona. Y te voy a explicar algo. La Santa Muerte tanto puede trabajar las cosas buenas como puede trabajar las cosas malas. Y no solamente ella, también hablando de otras religiones, es exactamente lo mismo, o de la magia en general. Tú dime una cosa, ¿tú crees que la magia tiene algún color en específico? La magia tal cual. No, pues yo ya sé que no, pero los suscriptores muchas de las veces se dejan guiar por que les dicen magia negra, magia roja, magia esto, magia el otro. Pero yo me he encargado de explicarles que pues la magia es magia y depende de las intenciones. Es como el dinero no es ni bueno ni malo, depende de las personas que utilicen ese poder y cómo lo utilicen, con qué intención, ¿no? Entonces es lo mismo con la magia. De eso mis suscriptores están muy bien enterados. Sin embargo, bueno, como creyente en Dios, de pronto analizo un poquito las cosas y digo, bueno, pero es que una cosa es el dinero que no tiene conciencia y la Santa Muerte es un ser con conciencia de alguna forma. Y el hecho de hacer cosas buenas a veces y a veces hacer cosas malas es lo que me dice que puede ser mala. ¿Sí me entiendes? Claro, y siento que es también un poco lo que tenemos dentro, ¿me explico? O sea, tú puedes ser bueno o puedes ser malo. Tú, Inri, yo, Adriana, puedo ser buena o puedo ser mala. ¿Estás de acuerdo que es un poco lo que llevamos dentro? Llevamos las dos energías dentro de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar ese equilibrio entre lo que realmente queremos. Si queremos ser personas positivas, buenas, etcétera, o queremos irnos, digamos, a esa parte oscura en la que a lo mejor me voy a dedicar a hacer caminos a todos, a que tengan accidentes, a que tengan enfermedades. Ahora, esto es bien importante. Cuando alguien se dedica a hacer todo este tipo de cosas negativas de manera constante o seguida, lo que sucede es que en algún punto la magia de esa persona ya no funciona y también la energía negativa que ha ido acarreando durante todo ese tiempo que ha hecho todas estas cosas negativas, ya le empiezan a impactar a la persona. Suponte que soy yo. Entonces, ya yo me empiezo a enfermar, ya no tengo buena economía, ya me empiezan a ocurrir accidentes, o sea, todo va en repercusión a las acciones que yo he estado teniendo. Perfecto.
Bueno, es muy complejo este tema. Vamos a hacer algo. ¿Qué te parece, Adriana? Si este video llega a los 5000 likes, vamos a hacer un especial de la Santa Muerte, tú y yo, respondiendo preguntas de los comentarios, de los suscriptores. Vamos a lanzar una publicación si llegamos a los 5000 likes, y lanzamos una publicación en donde vamos a insistir a la gente, a sugerir qué quisieran que le preguntáramos a Adriana Carbonell acerca de la Santa Muerte. Y luego vamos a seleccionar las mejores preguntas, las 10 mejores preguntas, y las vamos a hacer en este video. ¿Te late, Adriana? Excelente, claro que sí, me parece una brillante idea, de verdad. Bueno, así se van a quitar muchas dudas. Ya están. Entonces, a darle like, a compartir, para hacer un siguiente video en donde aclararemos todas las dudas de la Santa Muerte, ¿vale? Bueno, oye, Adriana, siguiendo un poquito este hilo de la magia y lo que haces, ¿qué tipo de gente o por qué la gente acude más a ti? Normalmente son mujeres las personas que me buscan. No digo que los hombres no crean en la magia, pero la mayoría como que no creen tanto en eso. Ahora, ¿quiénes son quienes realmente me buscan? Personas recomendadas de alguien que ya tuvo consulta conmigo, que ya le hice algún trabajo. Obviamente hay algunos que por primera vez están confiando en mí, pero la mayoría que me he dado cuenta son personas que me refieren con otras. Y entonces llegan conmigo ya con toda la confianza de poderme decir, oye, necesito este trabajo, o necesito que me leas las cartas, o necesito un consejo, y ya saben que yo voy a ser lo más sincera posible. Oye, es como yo, que les recomiendo que les lean las cartas con Adriana Carbonell, porque tuvo una muy acertada predicción, ¿eh? Eso del bebé. O sea, hubo otras cosas que fueron demasiado generales como para poder medirlos. Pero eso del bebé fue algo muy objetivo, muy preciso, y sucedió. Entonces, recomendada. Oye, Adriana, te quiero preguntar una cosa, Adriana. ¿Por qué crees que la gente tiene estas diferencias entre mujeres y hombres, en donde las mujeres tienden a creer más en la magia y los hombres no tanto? Yo creo que es cuestión de lo que nos han venido enseñando por generaciones atrás, que los hombres pues son un poco más machistas, que los hombres no pueden llorar, que los hombres tienen que hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, lo que los acostumbran desde muy pequeños es no pidas ayuda, tú eres hombre y tú puedes hacer las cosas. En cambio, a las mujeres es totalmente al revés. Les dicen, tú tienes que pedir ayuda, hay cosas que tú no puedes hacer porque eres mujer, etcétera, y eso hace que ellas se queden con ese tipo de ideas, y entonces creo que son mucho más, ¿cómo decirlo?, como sensibles, por así decirlo, a pedir ayuda que un hombre. Un hombre es muy raro que reconozca que necesita ayuda de algún tipo. No sé si te has dado cuenta, porque incluso no solo pasa con cuestiones de magia, en cualquier cosa. Cuando, no sé, el vecino no está pudiendo encender su máquina, por ejemplo, para podar el pasto, no te va a decir, va a ir, va a sacar sus herramientas y va a tratar de arreglarlo él solo, ¿o no? Sí, pues es en cierta forma la manera en que se han estado educando a los hombres desde hace tiempo, ¿no? O sea, hay como una... No solamente es costumbre, sino que también es natural, se da de manera natural, porque pues el hombre es como físicamente más fuerte que la mujer, entonces como que tienes esa presión encima. Claro, las mujeres también tienen sus presiones encima, ¿no? Pero es como presión social, o sea, es esa presión social en que no se vayan a dar cuenta que yo siendo hombre fui a pedir ayuda, y más a una bruja, y más a una persona que se dedica a hacer cosas que algunas personas nos dirán no son de Dios. Entonces, obviamente, esa parte yo creo que también los cohíbe mucho. Claro, porque convergen varias situaciones. Estarías como que traicionando tu lado masculino, estarías traicionando como tu lado religioso o espiritual, estarías traicionando muchas cosas, ¿no? Entonces, converge todo eso ahí, y quizá es por eso que se vuelve un poco más difícil. Yo tengo también otra cosa que recalcar, y es que las mujeres son más intuitivas para las cosas espirituales que los hombres. Los hombres somos más intuitivos para las cosas físicas, para las cosas como de este mundo.
y las mujeres son más espirituales. Entonces yo creo que también por ahí va la cosa de que las mujeres sean más mágicas que los hombres. Oye, hablando ya también un poquito de lo de la religión y todo esto, ¿qué opinas acerca de las iglesias modernas cristianas en las que se habla mal o se sataniza a las personas como tú, a las brujas modernas también? ¿Qué opinas? Yo creo que no solamente son las iglesias cristianas, sino es como en todas, a lo mejor las religiones o en todas las personas, digamos en general, que las cosas que no conocemos, que ignoramos, nos dan miedo. No sé si has visto que todo lo que es desconocido para nosotros resulta que está mal o es negativo, y hasta que ya lo conoces y ya sabes exactamente cómo es esa situación o cómo es esa persona, es cuando dices, ah, claro, no era tan mala como me imaginé. Y siento que lo mismo pasa con estas personas de la iglesia cristiana o de cualquier otra iglesia que pueda satanizar a las brujas, que ellos creen que a lo mejor todas somos malas, ¿no? O sea, que todas nos dedicamos a hacer el mal, que la magia es pecado, pero es porque desconocen lo bueno que puede traer el hacer magia. Por ejemplo, como te decía, haciendo abrecaminos. Un abrecaminos es algo totalmente positivo. ¿Qué es un abrecaminos? Un abrecaminos es un trabajo que hacemos precisamente para ir limpiando, por así decirlo, los obstáculos que tengas en el camino para que alcances tus metas. Pero quiero aclararte un par de cosas con respecto a los abrecaminos. Hay personas que creen que por hacerles un abrecaminos, ya simplemente con respirar y existir, van a abrírsele los caminos y van a tener todo listo. Bueno, déjame decirte que no es tan así. Es que se te van a ir dando como pequeñas oportunidades, a lo mejor te van a invitar a otro trabajo, o vas a conocer gente nueva, o de alguna manera van a presentarse oportunidades pequeñas de negocios para ti, etcétera, que son las que debes de tomar porque son las que el abrecaminos te está poniendo. Pero así como te pone cosas buenas, también te puede quitar aquellas cosas que no necesitas. Por ejemplo, supongamos que el trabajo en el que tú estás en un trabajo de oficina, que trabajas de lunes a viernes, de 10 a 6, pero ese trabajo no es el ideal para ti. Yo te hago un abrecaminos y lo primero que sucede en una semana o 15 días es que te quedas sin trabajo. Resulta que te corren del trabajo y tú dices, pero no existe explicación alguna del por qué me corrieron. Yo sí la tengo. El abrecaminos hizo que te corrieran de ese trabajo porque ese no era el lugar para ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a encontrar otro trabajo donde a lo mejor trabajas menos horas, el jefe es más buena onda, tus compañeros de trabajo son más lindos, donde incluso te pagan más y a lo mejor hasta te queda más cerca de tu casa. Y ese es el trabajo ideal para ti. Muchos se desesperan al principio por eso, porque me dicen, es que me acaban de correr de mi trabajo y se supone que es un abrecaminos. Sí, pero es que así como te pone esas cosas buenas, también te quita aquellas cosas que no necesitas en tu camino. Entonces hay que tener mucho cuidado y tienes que explicarle muy bien a los clientes o a los pacientes, no sé cómo les llames, de qué va esto de los abrecaminos. Porque, o sea, sí, imagínate, yo hago un abrecaminos, yo voy contigo y Adriana, necesito que me hagas un abrecaminos porque necesito crecer en YouTube. Y de pronto, no sé, se me descompone la computadora. Se me descompone la computadora y ya no puedo seguir haciendo videos. Y entonces digo, o sea, yo lo primero que voy a pensar es, esta brujería no sirve, esto no está funcionando, o sea, en vez de que me vaya mejor, me está yendo peor. Pero realmente tengo que saber interpretar las cosas porque aparentemente, y según lo que yo te estoy entendiendo, de lo que se trata aquí es de que probablemente se creó una oportunidad para que yo compre una mejor computadora y haga mejores videos, ¿no? Exacto. A lo mejor ponte que tu tarjeta de video no era la mejor, entonces por eso se te descompuso la máquina o justo el video no jala bien. Y entonces cuando compres otra, vas a comprar una de mejor calidad y se van a ver mejor tus videos. Ese es el punto. Tú tienes que ver esas oportunidades y no esa cuestión negativa que a lo mejor tú piensas que te está pasando. Esto de los abrecaminos, o sea, entiendo muy bien cuál es la dinámica. Tú haces un abrecaminos para una persona y se le van abriendo las oportunidades, el mundo y todo esto. Perfecto. Pero yo tengo una duda. ¿Cómo haces un abrecaminos? ¿Qué utilizas? ¿Uñas de gato, vísceras de rana, un caldero con hierbas de no sé qué? ¿Cómo lo haces? Hay varias maneras de hacerlo. Yo me enfoco en dos en particular.
Una es con velas. A mí desde que trabajaba con la Santa Muerte, que fue los primeros trabajos que empecé a hacer, fueron a través de velas. De hecho, ahí ves dos de las velas, la blanca y la negra, que son para protección. ¿Por qué protección si estamos en un video? Porque hay muchas energías que van a estar en este video y de alguna manera tenemos que proteger esas energías que nos están llegando. Ahora, lo que vamos, el abrecaminos. El abrecaminos lo hago con velas, bueno, veladoras. Normalmente lo hago con veladoras que yo preparo y aparte de encenderlas, obviamente se les hace oración. Son 9 días de abrecaminos, o sea, 9 días que duran las velas. Y yo diariamente les estoy mandando un video en el cual les doy comentarios, ¿no? De mira, ya se ahumó la vela y significa esto, mira, va bien, etc. Otra manera de hacerlo es que tengas un coco, el cual igual preparas, que obviamente no te puedo dar la preparación, pero bueno, preparas el coco y encima del coco le enciendes una vela blanca como la que tenemos aquí atrás y se la vas encendiendo igual diariamente por 7 o 9 días. Y eso te irá abriendo los caminos. Ok, no puedes revelar tus secretos. Entonces, ok, no, está bien. No hay ningún problema, yo entiendo. Pero, mira, lo que pasa es de que hay gente que de repente tiene dudas en cuanto a cómo funciona la magia y todo esto. Entonces, me gustaría que me explicaras qué es lo que sucede con un abrecaminos en el plano espiritual. Lo que sucede, y no solo con el abrecaminos, con cualquier trabajo esotérico que te hagan, lo que hacen es que empiezan a mover la energía de la persona que está solicitando el trabajo. Supongamos que en este caso, de nuevo eres tú, ¿no? Tú, Inri, dices, bueno, quiero un abrecaminos, y lo que vamos a hacer es empezar a mover tu energía. ¿Cómo se empieza a mover tu energía? Obviamente la persona que está haciendo el trabajo tiene que concentrarse en ti, de preferencia tener tu fotografía, nombre completo y fecha de nacimiento. Esto va a hacer que nosotros, digamos, tengamos todo de ti, energéticamente hablando, para poder empezar a mover esa energía. Si yo no muevo tu energía, entonces yo realmente no estoy haciendo nada, ¿ok? Si yo nada más enciendo una vela por encenderla, no me va a servir absolutamente de nada y yo no voy a mover nada de tu energía. Eso quiere decir que definitivamente ni te va a funcionar el abrecaminos. Ni para bien ni para mal, ¿no? Vas a quedar exactamente igual que como estabas antes. Pero si yo realmente estoy haciendo mi trabajo, tu energía va a empezarse a mover. A nivel energético o espiritual, eso es lo que empieza a pasar. Oye, acabas de decir algo muy interesante. El abrecaminos no va a funcionar ni para bien ni para mal. Sí, porque ¿Puede haber un cierracaminos? O sea, ¿le puedes hacer a alguien un cierracaminos? No es tal cual así, pero sí le puedes cerrar caminos. O sea, bueno, literalmente el trabajo esotérico se llama así, cerrarle caminos a alguien. Y sí, también es totalmente posible cerrarle a alguien los caminos para que no progrese. ¿Tú le has cerrado el camino a alguien? Hasta ahorita no. No me gusta mucho hacer ese tipo de trabajos. Hay trabajos, tú sabes, para todo, o sea, para que una persona se enferme, para que tengan accidentes, para precisamente cerrarles caminos, cosas muy negativas que hasta el día de hoy no he hecho. No es que no lo sepa hacer, ojo con eso, porque muchas veces dicen, ay, no lo hace porque no sabe. Ay, quisiera decirte que no sé hacerlos, pero sí sé hacerlos, todos esos trabajos, pero realmente no es algo que yo quisiera estar haciendo constantemente, ni estar haciendo. ¿Pero has hecho otro tipo de trabajos? Sí, hago varios. Hago de otros tipos de trabajos. ¿Sí? Oye, ¿cuál es el trabajo más macabro, sin dar nombres ni detalles? ¿Cuál es el trabajo más macabro que has hecho? Oye, te podría decir que yo creo que los amarres, o sea, es que sí los hago, pero no los hago como muchas personas, como sin conciencia. ¿Cómo? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Normalmente si tú, Inri, vas y dices, oye, yo quiero amarrar a Gaby, que es tu esposa, porque, ¿qué crees? Estoy teniendo problemas con ella y ya no quiero que esta mujer se me vaya de mi vida. Tú llegas con cualquier persona y te va a decir, sí, cómo no, es tanto dinero y tú dámelo y yo empiezo a amarrarte a Gaby, ¿no? Pero yo te digo, espérate, primero necesito ver si realmente Gaby te ama, porque si Gaby no te ama, aunque yo la amarre, Gaby se puede ir. Y eso es algo que no te explican los demás brujos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tu lana, ellos quieren tu dinero y les vale un reverendo si funciona, si no funciona o qué es lo que sucede.
Entonces, yo sí primero checo si realmente se puede o no hacer ese amarre, si sí funcionaría, y de ahí parto para hacerlo. Pero de todos modos, digamos que yo lo considero macabro, porque al final de cuentas yo digo, bueno, si una persona ya no quiere estar contigo, aunque te ame, ¿por qué quisieras tenerla ahí a fuerza? Pues sí. Pero yo sabes que creo que la magia más poderosa de todas es la magia del amor. Y que mientras haya amor en una relación, no necesitas de amarres para poder ser feliz. Claro, exacto. Oye, Adriana, ¿tú eres millonaria? No, depende en qué, porque si tú me dices millonaria en dinero, no soy millonaria, creo que me va bien. Oye, es que Si yo tú veo me que tienes como un baúl dices allá al fondo, tienes un baúl de un tesoro o algo así, ¿no? millonaria en salud, en todo lo demás, yo creo que sí. Sí, es un baúl, no tiene tesoros como tal, pero sí tiene cosas que utilizo a veces precisamente para los trabajos. ¿Nos puedes mostrar? No, sabía que ibas a preguntar, pero ¿qué te parece si les muestro qué tengo adentro cuando hagamos el otro video? Ok, 5,000 likes. Si llegamos a 5,000 likes, Adriana va a sacar todo lo que está en ese baúl y va a meter otras cosas que nos va a enseñar. ¿Vale? Estas No te cosas que creas. tengo aquí las utilizo normalmente para hacer mis trabajos, entonces es algo que debo de tener, digamos, a la mano para que yo lo pueda estar utilizando constantemente. Ok, no te preocupes, yo entiendo. Solo te estoy bromeando un poco. No, 5,000 likes y Adriana nos va a poder revelar algún secretillo por ahí y definitivamente vamos a hablar las 10 preguntas que harán ustedes en la comunidad sobre la Santa Muerte, ¿va? Oye, Adriana, ¿por qué te preguntaba si eras millonaria? ¿Sabes? Y es que esto es algo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué, si los brujos o las brujas pueden hacer magia y pueden abrir caminos, provocar la fortuna, la buena suerte y todo esto, por qué cuando vas a un local de un brujo o una bruja, el local está todo feo, cochino, huele mal, hay telarañas o sea, sí, y el carro del brujo es un bochito así todo destartalado y, o sea, no digo que tú seas así, yo te conozco, yo sé que tú vives en un castillo y todo esto, pero... No, No te pero preocupes. es que es cierto, o sea, no eres, digamos, un brujo o una bruja que tenga un montón de dinero, que ande en carros de último modelo, que tenga propiedades aquí y allá. Pero entonces la gente se pregunta, ¿por qué si realmente sabes hacer magia y sabes hacer estas cosas, por qué no utilizas esta magia, este poder, pues para volverte millonaria, para ayudar a las personas, para etcétera? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se da ese fenómeno? Te voy a nada más aclarar algo antes de contestarte tu pregunta y es, la suerte no se genera a través de magia, esa sí la generas tú. Lo que hacen los amuletos que se les otorgan, preparados especialmente para cada uno de ustedes, es solamente amplificar lo que ustedes crean. Entonces, si tú creas tu propia suerte, esta se va a amplificar y te va a ir mucho mejor. Aclarado eso, déjame contestar tu pregunta con otra pregunta. ¿Un cirujano se puede hacer cirugía solo? Pues me imagino que en determinadas situaciones sí, pero vamos a suponer algo así extremo. No sé, una cirugía a corazón abierto, me imagino que no. Que no se puede, ¿verdad? Y es como dices, es en algunas cosas sí y en otras no. Y te voy a explicar cómo funciona esto. Nosotros tenemos una energía. Cuando el cirujano, por ejemplo, no se tiene, ¿verdad? Se tiene que hacer una operación de corazón abierto, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente lo anestesian, ¿no? Y de ahí le empiezan a hacer la operación. Esto quiere decir que él se queda sin energía. Es lo mismo cuando nosotros queremos tratar de hacernos a lo mejor un trabajo para hacernos millonarias. No tenemos, digamos, esa energía nosotras mismas para poder hacernos ese trabajo. Nosotros tenemos energía que fluye dentro de nuestro cuerpo, pero en algún punto se bloquea. Hay veces que nosotros también estamos bloqueados de energía, no solamente ustedes que vienen a consulta con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos algún punto en el que esa energía se bloquea, dime de dónde voy a sacar energía para desbloquearme.
Imagínate una tubería con agua. En una tubería pues va fluyendo el agua, pero de repente esa tubería se tapa. Dime si esa tubería tiene el poder suficiente para solita destapar eso que está bloqueando el paso del agua. Normalmente no, tiene que venir otra persona y desbloquearlo. Lo mismo nos pasa a los brujos, brujas y todas las personas que nos dedicamos a la magia. Para nosotros mismos podemos hacer ciertas cosas, como pueden ser cuestiones de salud. Si yo siento que me estoy enfermando y que yo necesito algún trabajo para recuperar mi salud, yo me lo puedo hacer, pero es porque estoy en ese punto en el que estoy diciendo, medio me estoy enfermando. No cuando ya tengo COVID, no cuando ya tengo cáncer, no cuando ya estoy súper mal, porque ahí es donde ya tengo mi energía bloqueada. Y entonces yo necesito que alguien más venga y me haga el trabajo. ¿Sí me explico? Sí, sí te entiendo. Pero, por ejemplo, ¿tú como bruja acudes con otras brujas? Sí, yo tengo que ir con alguien más, incluso, por ejemplo, a que me limpien de las energías que a veces me dejan las personas que consulto. No nada más es limpiarnos nosotros. Y es por eso que muchas veces escucho que les recomiendan otros brujos, brujas, es que ustedes mismos se pueden limpiar de brujerías que les hacen. No es cierto. Tú solito no te puedes limpiar de brujerías, porque de nuevo, si pensamos en esa tubería con agua y el bloqueo que hay en medio, ¿cómo le vas a hacer para tú solito quitar ese bloqueo? Oye, pero esto suena muy conveniente para las brujas, es decir, es como si estuvieran creando una necesidad para la gente, como decirles, no importa que tú le eches todas las ganas del mundo, la única forma en que te vas a quitar eso es acudiendo conmigo, ¿no? Sí, yo sé que suena a necesidad, pero dime tú si no es cierto. Y me han llegado muchas personas así que me dicen, no, es que a mí me dijeron hace años que yo tenía un trabajo y bla, bla, bla. Y yo le echo ganas y voy a la iglesia y rezo y me he limpiado y me echo baños y me echo no sé qué. O sea, todo lo que la gente le recomienda y siguen igual. Y de hecho incluso terminan frustrados porque no han podido avanzar realmente nada. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué opinas acerca de la oración, el ayuno, la penitencia, las cosas que normalmente hacen los creyentes o digamos los cristianos, entre otras religiones? Pero ¿qué opinas acerca del poder de Dios? ¿No serviría también para eso? Yo al no creer en Dios se me hace muy complicado poderte decir, uy, sí, por supuesto que el poder de Dios te va a quitar cualquier brujería que tengas, porque es como tú, si yo te digo, ¿a poco el poder de la Santa Muerte no te podría quitar una brujería? Me vas a decir, obviamente no, porque yo no creo en ella. Es básicamente lo mismo, yo no te podría decir si Dios o no podría quitarte una brujería, pero sí estoy muy segura de algo, la mente es muy poderosa. Y si tú crees en Dios y tú le rezas a Dios y tú crees que Dios te va a quitar esa brujería, la mente es quien realmente te la está quitando, pero es tu mente, no Dios. Eso es un concepto medio raro que yo tengo. A lo mejor me van a decir, esta mujer está loquísima, pero es así como yo lo entiendo. No que sea como tal cual Dios quien te la quitó. A ver, a ver, a ver. Entonces vamos a suponer, hipotéticamente hablando, que la santa viniera por ti el día de hoy y murieras. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que la versión de la muerte cristiana es real y que tú estabas equivocada durante toda tu vida y que ahora por haber sido una bruja vas a ser condenada a achicharrarte en un lago de fuego por toda la eternidad, muriendo una y otra vez, sufriendo todo el tiempo? ¿Qué harías? Pues ya nada, ¿qué puedes hacer? Mira, uno, ya estás muerto, ¿no? O sea, teóricamente ya te moriste, ya no hay manera de regresar. E incluso yo creo que si hubiera esa manera de regresar y me diera cuenta que todo eso era verdad y que todo lo que nos decían de, no, pues vas a morir quemada, ahogada, torturada por hacer estas brujerías, yo creo que no lo cambiaría, no sé si me explico. Es decir, aunque yo tuviera oportunidad de ver que es verdad y regresar y rectificar mi camino, ¿no? En cuestión de decir, ya no voy a hacer brujerías, ya no voy a hacer esto, para ver si así no me voy al infierno, no lo haría. Y te voy a decir por qué. Porque la satisfacción que me ha dejado durante todo este tiempo el ayudar a varias personas, creo que esa no la quita ni el infierno, ni todo lo que puedas estar sufriendo teóricamente por una eternidad.
Y digo teóricamente porque para mí existe la reencarnación, entonces en algún punto dejarías de sufrir para volver a la Tierra. Oye, has ayudado a muchas personas. Sin dar nombres ni detalles, por favor, si puedes también compartirlo. ¿Cuál ha sido la persona a la que más has ayudado? No cuál ni quién, sino qué fue lo que pasó. Había una persona que llegó conmigo pidiéndome consulta primero, obviamente lectura de cartas, en la que ella me decía que le estaba yendo muy mal, su negocio no estaba prosperando, ella ya estaba un poco mal de salud, etcétera. Entonces, en las cartas, digamos que no salía nada, o sea, salía que todo estaba relativamente bien, que no había trabajos de brujería, que todo estaba muy bien. Y te explico el por qué pasa esto en las cartas a veces. Hay trabajos que se pueden ocultar a simple vista, y esto de ocultarlos a simple vista es precisamente consultándolo con una lectura de cartas. Hay trabajos que si tú los consultas en una lectura te va a salir, no hay trabajo, todo está bien, todo está limpio. Pero el hecho de que ella me dijera, yo ya fui con varios doctores, no me encuentran nada, ya no sé qué hacer, todo se me cierra, etcétera, me hizo ya pensar en otra cosa, obviamente aparte de síntomas que ella me estaba describiendo. Y era que ella traía un muerto pegado. Entonces le ayudé a quitarse a ese muerto que traía pegado, que le habían enviado, por cierto, alguien se lo había mandado precisamente para que todo esto le ocurriera. Y como a los, ¿qué te gusta? 3, 4 meses después de que le quité ese muerto, ella me llama y me dice, ¿qué crees? Te quiero contar que mi negocio ya está avanzando, ya me siento mejor de salud, o sea, empezó a prosperar de una manera en la que de verdad no lo podrías creer, y menos para cómo ella llegó conmigo. Ok. Oye, quisiera pedirte un favor, 2 favores. Primero, ¿qué te parece si le hacemos un descuento a la gente que vea este video y quiera acudir contigo, ya sea para lecturas de tarot, ya sea para abrecaminos o para cualquier otra cosa? ¿Qué te parece si les hacemos un descuento? ¿Te late? Sí, por supuesto que sí. Tienen que decir que vieron este video y que vienen y que son suscriptores del documentalista. Y de pasada que vayan a tu canal que ha estado saliendo aquí debajo durante todo este video, que vayan a tu canal, se suscriban también. Ese sería el primer favor, hacerles un descuento. Ya tú verás de cuánto. Y el segundo favor es que cualquier persona que acuda contigo y busque hacer algo malo, no se lo hagas. No, exactamente. De hecho, la mayor parte de las veces los rechazo. Te voy a contar de una persona, no recuerdo si era como de Paraguay, de por allá. Me contactó pidiéndome precisamente, literalmente, que matara yo a una persona. O sea, que a través de la magia esta persona se muriera. Yo dije, bueno, tiene que haber una razón muy buena por la cual tú quieres eliminar a otra persona, ¿cierto? O sea, si tú, Henry, llegas y me dices, oye, yo quiero matar a Chuchito, dices, ok, pues tiene que haber una razón muy buena, ¿no? Le hizo algo a mis hijos, no sé, ¿no? Algo que digas sí. A ver, pero ¿es posible, dime sí o no, ¿es posible matar a alguien por medio de la magia? Sí, Okay. Sí es posible. Ok, cuéntanos entonces. Esta persona llega y te dice, quiero matar a esta otra persona, y luego tú empiezas a querer investigar, ¿y qué descubres? Y descubro que no había motivo alguno, o sea, literal te lo juro que no había motivo. Vaya, o sea, para él obviamente había motivo. ¿Cuál era el motivo? Que esta persona aparentemente era como el amante de su novia o esposa, no recuerdo. Pero, o sea, ¿tú crees que el ser el amante de la esposa o de la novia amerita que lo maten al señor? Pues yo creo que no. Bueno, pues cada cabeza es un mundo y conozco gente que sí mataría. Pero es que son sus razones. El problema es que no es una razón válida socialmente hablando o moralmente hablando. Entonces, desafortunadamente hay gente que tiende a llenar su corazón de odio, de ira, de envidia, de celos y todo esto. Al final, cuando explota esa bomba, lo hace de una manera muy, muy fea. Puede ser, por ejemplo, queriendo matar a una persona, ¿no? Claro. Entiendo esa parte, pero sí, definitivamente para mí no había razón alguna para matar a esta persona. O sea, me dijeras algo más grave, mató a mi esposa, no sé, a lo mejor no lo matamos, pero sí lo mandamos a la cárcel. O sea, hacemos justicia, ¿me entiendes? De alguna manera se le podía ayudar
para hacer justicia sin llegar a esos extremos de matar a esa persona. Pero cuando no te pueden dar una razón, digamos, buena, por así llamarlo, para hacer esas cosas tan negativas, ni aunque me dieran 1,000,000 de lo que quieras, de pesos, de dólares, lo haría, porque no vale la pena. Simplemente, como te lo decía, el karma que te avientas no lo vale. Entiendo ya. Oye, si es posible matar a una persona por medio de la magia, ¿será posible, por ejemplo, hacer que este video llegue a 1,000,000 de reproducciones? Híjole, y yo te pregunto una cosa antes de contestarte. ¿Necesitas tú, el documentalista, que un video tuyo a través de magia llegue a 1,000,000 de vistas? Yo no creo, pero bueno, te respondo. La respuesta es sí, sí se podría. Ok, listo, con eso. Ya luego hablamos. No te creas, no te creas. No, fíjate que ahorita que dices eso, obviamente yo a veces hago las preguntas, a veces ya sé la respuesta, pero hago las preguntas pensando en mi audiencia, ¿no? Entonces, muchas de Claro. las veces, pues la gente tiene como esas inquietudes, ¿no? O sea, ¿por qué si el documentalista conoce un montón de brujos y todo eso, por qué no hace que su canal llegue a 100 millones de suscriptores, ¿no? Pero es que Claro. sabes que, déjame responder un poquito a esto. Yo prefiero llegar no a 100 millones de suscriptores, sino llegar a aquellos suscriptores que realmente lo necesitan o que realmente necesito llegar, ¿sabes? Porque a veces a mí me gusta más la calidad que la cantidad. Entonces, como que va por ahí el rollo este. A mí de nada me sirve tener 1,000,000 de seguidores o 100 millones de seguidores si al final puede que ni siquiera cuente con ni uno solo de ellos. Y es que, ¿sabes qué? Yo trato de llevarlo un poquito más allá de solo suscriptores. De pronto chateo con ellos, platico en los grupos y todo esto. Y me gusta como de repente involucrarme con algunos, pues no con todos, son demasiados, pero yo lo veo de esa forma, la verdad. Y entonces, si llegara a hacer brujería, que no creo que lo llegue a hacer, pero si llegara a hacerlo, sería no para llegar a 100 millones de suscriptores, sino para llegar a la gente correcta. Para eso lo haría. De hecho, para eso trabajo, para llegar a la gente correcta. Oye, Adriana, ¿podrías compartirnos algo de tu sabiduría? Algo que Adriana Carbonell, la santa muertera tarotista parapsicóloga, pudiera revelarnos, esclarecernos o simplemente compartir algún mensaje. Más bien les voy a dar como un pequeño ritual que pueden hacer para tener como más ventas o más clientes, porque yo sé que eso es lo que mucho buscan, ¿no? Como que haya más dinero, que fluya más el dinero. Entonces, por ejemplo, si trabajas desde tu casa, necesitas un vasito, pues de preferencia pequeño, en donde le vas a poner jugo de naranja y le vas a poner tantita miel, ¿ok? Poquita, no necesitas medio vaso de miel, ni mucho menos, tantita miel y jugo de naranja. Lo vas a poner detrás de tu computadora. Si en tu trabajo se te dificulta porque es una oficina y te van a empezar a preguntar y te van a empezar a decir que qué hace ese jugo allá atrás, no pongas eso. Lo que vas a hacer es que te vas a ir a comprar algo dorado, alguna figura, lo que tú quieras. De hecho, incluso puede ser el gatito ese, ¿te acuerdas? El que tiene la manita que se mueve, el gatito Sí, chino. sí, 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 Chino. sí, sí. Ese gatito, si lo consigues en dorado, maravilloso. Vas y lo pones ahí en tu escritorio y eso te va a ayudar a empezar a atraer esos clientes, esa prosperidad que tú quieres. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo. Yo sé que suena muy sencillo y van a decir, ay, ¿cómo algo tan simple me va a ayudar? Hazlo y luego me cuentas. Ok. Oye, pero, o sea, ¿puedo, por ejemplo, usar mi copa de vikinga, de Thor, para echarle miel y luego lo coloco detrás de la computadora y luego... No, para eso necesitas tu vasito transparente, o sea, vaso, de preferencia vaso liso transparente. de De hecho, yo sé vidrio? que no se ve, pero tengo acá atrás un vasito con agua. No es totalmente liso, si ves es un poquito como rayadito, pero algo así es lo que necesitas, o sea, un vasito, puede ser chiquito o puede ser así largo, pero así, o sea, de vidrio y que sea liso, en donde vas a poner tu juguito y la mielecita. Claro, claro, claro. Ok. Bueno, oye, ¿y si sabes para qué son los de metal? Las copas de metal.
Ah, Las puedes utilizar también en rituales, pero son más para la vibración. Mira, de hecho no es copa, pero te voy a mostrar mi cuenquito, que no sé si has visto que incluso con copa se puede hacer lo mismo, sí. que nos ayuda con precisamente vibraciones o frecuencias. Ok, interesante. Bueno, Adriana, ha sido una entrevista muy grata. Siempre es un placer platicar contigo y llevarte la contraria. Pero no, de verdad, es que sabes por qué lo hago, porque siento que contigo puedo tomarme esa libertad. Ya nos conocemos desde hace un tiempo, no te habíamos tenido aquí en el canal por X o por Y, pero pues eres una persona muy amable siempre, muy atenta, muy carismática, que me cae muy bien. Y pensé desde el principio, cuando empecé con las entrevistas, en que te tenía que entrevistar. Y hoy se ha dado, te lo agradezco muchísimo y espero que, bueno, pues muchos de los que nos están viendo vayan a tus redes sociales, a tu canal, se suscriban y ya saben, quienes vayan a acudir con Adriana Carbonell por algún servicio mágico o esotérico, digan que van de parte del documentalista y van a obtener un descuento especial, pues para que se pongan truchas por ahí con ese descuento, porque si no les dicen, Adriana les va a cobrar caro. Exacto, no doy nada. Sí, que digan que vienen de tu parte y ya con gusto les hacemos el descuento. Bueno, pues recuerden la dinámica de este video, amigos. Si llegamos a 5000 likes, vamos a hacer un video especial con Adriana Carbonell, respondiendo 10 preguntas que ustedes mismos van a poder formularle a Adriana en una publicación que haré llegando a los 5000 likes en la comunidad. Esas 10 preguntas van a ser elegidas por mí y yo se las voy a exponer a Adriana para aclarar un poco de qué va esto de la Santa Muerte. ¿Es santa? ¿No es santa? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es buena? ¿Es mala? Ya lo sabremos después de esos 5000 likes, ¿vale? Amigos, yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Adriana Carbonell, Santa Muertera, tarotista y parapsicóloga.